En el siglo XIX, comenzaron a circular rumores sobre una idea extraña. Esta idea desafiaba todo lo que los historiadores creían sobre la civilización humana, porque esta vez no se trataba de la Atlántida ni del antiguo Egipto, ni tampoco de Mesopotamia. Se trataba de un continente que existió antes que estas civilizaciones, un mundo perdido llamado Mu. Y todo comenzó con un hombre llamado Augustus Le Plongeon, un arqueólogo del siglo XIX que dedicó su carrera al estudio de las ruinas mayas. Era conocido por argumentar que la civilización de Yucatán era más antigua que Egipto. Pero nadie esperaba que este arqueólogo excavara aún más profundo. De repente, Le Plongeon afirmó que una vez existió un continente llamado Mu y que el antiguo Egipto tuvo su origen en él. Insistió en que, durante su estudio de los textos mayas, el extraño idioma hablaba de una gran civilización que precedió a toda la historia conocida. Para colmo, según Le Plongeon, esta gran civilización fue engullida por el mar. Le Plongeon creía que la civilización maya no era de origen propio, sino que descendía de los refugiados de Mu, que huyeron después de que su tierra natal fuera engullida. Sin embargo, su ideología era demasiado radical para llevarla a cabo. No podía decir dónde había existido esa civilización ni qué les había podido suceder. Y si existieron, ¿dónde estaba la prueba de su existencia? Como Le Plongeon carecía de pruebas sustanciales de su creencia, los rumores sobre Mu pronto fueron silenciados. Esto fue así hasta que un hombre, James Churchwood, sintió curiosidad. De repente, la idea rechazada volvió a salir a la luz. ¿Por qué? Churchwood no solo creía que Mu existía, tenía pruebas. En 1926, un escritor británico publicó El Santo Grial de las Civilizaciones Antiguas. Su nombre era James Churchwood, y su trilogía se titulaba El continente perdido de Mu, Los hijos de Mu y los símbolos sagrados de Mu. En estos libros, Churchwood narró una historia que cautivó a todos los que la escucharon. Con su testimonio, las dudas sobre la existencia de Mu se disiparon página tras página. Según Churchwood, 50 años antes de publicar su libro, fue soldado en la India. Durante su servicio militar, entabló amistad con un sacerdote de alto rango de un templo que le mostró lo inefable. Ese fatídico día, Churchwood dijo que estaba charlando amistosamente con su amigo sacerdote cuando la conversación se tornó seria. El sacerdote del templo tenía algo que mostrarle al oficial, y era diferente a todo lo que Churchwood había visto antes. El sacerdote sacó unas tablillas de piedra que parecían antiguas. En estas tablillas había mensajes escritos en un idioma demasiado complejo para que Churchwood pudiera descifrarlo. Según Churchwood, las tablillas estaban quemadas por el sol y, aunque por fuera parecían de piedra, estaban hechas de arcilla. El idioma de las tablillas se llamaba idioma nagamaya. Era un idioma perdido hacía mucho tiempo que solo entendían otras 2 personas en la India en aquel entonces. Pero Churchwood estaba interesado en interpretar el mensaje de estas tablillas, así que hizo un trato con el sacerdote. Enséñame la lengua muerta y yo restauraré y guardaré las tablillas para ti. En aquella época, James Churchwood también era conocido por almacenar adecuadamente artefactos antiguos. A su amigo, el sacerdote, le pareció un buen trato, y una vez cerrado el acuerdo, Churchwood emprendió un difícil viaje para descifrar lo que estaba escrito en las tablillas de piedra. Cuando finalmente las comprendió, escribió en su libro que las tablillas provenían del lugar donde apareció el hombre por primera vez, Mu. Pero eso no fue todo. El mundo no estaba preparado para la descripción detallada que surgiría de la comprensión que Churchwood tenía del idioma nagamaya en las tablillas. La historia en las tablillas comienza con la creación del planeta Tierra, Mu, y la civilización humana superior que vivía en él. Los habitantes de Mu eran llamados Nakal, y por supuesto, Churchwood tenía una descripción vívida de su existencia. Según el escritor, Mu era un continente que floreció entre 50.000 y 12.000 años atrás como un mundo real. En sus palabras, Mu estaba dominada por una raza negra y era superior a la nuestra en muchos aspectos. Como para escandalizar aún más a su audiencia, Churchwood señaló que Mu tenía más de 64 millones de habitantes, 7 ciudades importantes y colonias en otros continentes. Explicó cómo los 64 millones de habitantes del continente perdido estaban divididos en 10 tribus, pero seguían un solo gobierno y tenían una sola religión. Pero pasemos a la gran pregunta. ¿Dónde se encontraba Mu? En el Océano Pacífico. Lo oíste bien.
Churchwood reveló que la tierra de Mu estaba ubicada en el Océano Pacífico y se extendía de este a oeste, desde las Marianas hasta la isla de Pascua y de norte a sur, desde Hawái hasta Mangaya. No solo abarcaba una extensión de tierra tan vasta, sino que los historiadores dedujeron que era más grande que Sudamérica. Mu era un continente enorme, pero también surge la pregunta, ¿qué había dentro de este continente perdido? Aparte de los habitantes Naical, este continente rebosaba de vida natural. Churchwood recordaba que el continente era hermoso, con vastos ríos, enormes colinas y magníficas llanuras. Lo que comenzó como tablillas quemadas por el sol con un idioma extraño, pronto se convirtió en la referencia de una civilización antigua que dio origen a los humanos. Pero, como ya sabrás, el testimonio de un solo hombre, por muy sincero que sea, no podía considerarse únicamente como prueba de un asunto tan controvertido. Así que las preguntas seguían llegando. Si Churchwood tenía razón al respaldar a Augustus Le Plongeon en sus afirmaciones de que Mu era una civilización madre de la humanidad, ¿qué demonios pasó con los más de 60 millones de habitantes de una civilización altamente avanzada? ¿A dónde fueron todos? La respuesta de Churchwood fue asombrosa. Desaparecieron, dijo. En sus palabras, hace 12.000 años, Mu fue completamente aniquilada en casi una sola noche. Espera. ¿Qué? Nosotros también nos quedamos impactados. Churchwood afirmó que Mu se enfrentó a una serie repentina de terremotos y erupciones volcánicas. En medio del caos, la tierra devastada cayó en ese gran abismo de fuego. Y así se hundió y quedó cubierta por más de 50 millones de millas cuadradas de agua. En una sola noche, la gran civilización madre que dio origen al antiguo Egipto y a otras civilizaciones conocidas se derrumbó. Pero cuanto más explicaba Churchwood, más inverosímil parecía su argumento. Si realmente leyó sobre Mu en las tablillas que le entregó el sacerdote indio, ¿dónde fueron a parar las tablillas? ¿Pudieron haber sido escondidas? ¿O acaso Churchwood se inventó toda la historia? Antes de creer esto último, espere un momento. Cuando menos se lo esperaban, comenzaron a surgir más testimonios sobre Mu. Uno de esos testimonios notables fue el del famoso mineralogista y arqueólogo William Niven. Nacido en 1850, Niven vivió para descubrir minerales ocultos y tablillas escondidas. En 1921, Niven descubrió la primera de más de 100 tablillas mientras excavaba en San Miguel Amantla. En estas tablillas había textos en idiomas demasiado complejos para entender. Pero, para sorpresa de muchos, un hombre pudo interpretarlos, James Churchwood. Churchwood afirmó que el idioma se parecía al que aprendió inicialmente de su amigo sacerdote en la India. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿y si las tablillas de Niven también fueron escritas por descendientes de la civilización Mu? Churchwood confirmó que el texto era similar al idioma nagamaya. Pero las piedras antiguas no eran la única prueba que tenía Churchwood. Cuando se trata de pruebas de la existencia de Mu, esto es solo la punta del iceberg. ¿Sabías que hay estructuras dudosas debajo del Océano Pacífico? Imagínese hacer un viaje a una isla del Pacífico y contemplar estructuras demasiado definidas como para atribuirlas a la naturaleza.
Esta fue la siguiente prueba de Churchwood. El área que se dedujo que estuvo ocupada por la civilización Mu tenía monumentos que mostraban evidencia de su existencia. Y tenía sentido. Si Mu era real y tan avanzada como creía Churchwood, entonces su gente habría dejado rastros de su conocimiento. Y dejaron huellas lo suficientemente evidentes como para hacernos cuestionar todo lo que creíamos acerca de la verdadera creación de la humanidad. La primera prueba sobresaliente de la civilización madre son las estatuas Moai de la isla de Pascua. Los Moai son gigantescas estatuas de piedra con figuras humanas construidas por el pueblo Rapa Nui de la isla de Pascua. Pero no son estatuas comunes. Basta con mirarlas para darse cuenta de que quienes las construyeron lo hicieron con meticulosa precisión y materiales de calidad. Construidas entre 1250 y 1500 d. Sí, estas estatuas tienen una forma absurda. Cabezas descomunales que triplican el tamaño total de la estatua y carecen de piernas. La más alta de las Moai se llama Paro. Mide unos 10 metros de altura y pesa aproximadamente 82 toneladas. ¿Puedes creerlo? Cuando se les preguntó al pueblo Rapa Nui sobre la inspiración para construir tales monumentos, revelaron que los Moai fueron creados para honrar a sus ancestros. Pero esto fue hace mucho tiempo. Entonces, ¿quiénes eran sus ancestros? ¿Y de dónde venían? Esto nos lleva de vuelta a Mu. Dado que la ubicación geográfica de la isla de Pascua también se correlaciona con la ubicación definida por Churchwood, todas las miradas apuntan a una gran pregunta. ¿Y si el pueblo Rapa Nui fuera descendiente del continente perdido llamado Mu? Piénsalo. ¿De qué otra manera podría una civilización de aquella época pensar en construir estatuas tan imponentes sin haber aprendido a hacerlo de una civilización anterior? No olvidemos el material principal utilizado para erigir estas magníficas estatuas, la toba volcánica. Se trata de una roca relativamente blanda y manejable, formada a partir de ceniza volcánica comprimida. Se dice que esta toba fue traída de un cráter volcánico extinto en la isla conocida como Rano Raraku, y que en ese lugar se construyeron las estatuas. Sin embargo, los historiadores señalaron una nueva preocupación. Por muy diligentes que fueran los Rapa Nui al construir un monumento tan atemporal con los recursos disponibles en aquel entonces, era humanamente imposible trasladar los Moai al lugar donde reposan actualmente sus restos. ¿Cómo lo hicieron los Rapa Nui? El relato de los nativos te dejará atónito. Según ellos, las estatuas caminaron hasta su ubicación. Cuando se les preguntó a los nativos más ancianos de la isla de Pascua sobre el medio de transporte de los Moai, esta fue su respuesta. Según su tradición oral, los Moai sí caminaron, pero a estas alturas todos sabemos que esta no es una explicación factible. Los investigadores Terry Hunt y Carl Lipo sugieren que las estatuas fueron movidas en posición vertical mediante un movimiento de balanceo con la ayuda de cuerdas. Esta es la explicación que más se ajusta a los relatos de los isleños. Algunos estudiosos opinan lo contrario y proponen una teoría diferente sobre el método de transporte. ¿Y si los Rapa Nui hubieran utilizado un sistema de troncos para hacer rodar las estatuas hasta su destino? Este método habría requerido muchos recursos madereros, pero al menos era lógico. El último método de transporte que se sospechaba para estas estatuas es el menos creíble, pero parece ser el que más le gustaba a Churchwood, el poder espiritual. Algunas creencias dicen que los Moai contenían fuerzas espirituales que les permitían moverse por sí mismas hasta sus respectivos destinos. Churchwood respaldó esta línea de pensamiento, ya que, a partir de sus hallazgos en tablillas, estableció que, si bien creía que la humanidad provenía de Mu, la civilización madre no era una civilización común. Pero si no eran humanos comunes como nosotros, ¿quiénes eran? Antes de analizar ese tema candente, necesitas ver más pruebas que te harán darle algunos puntos extra a la civilización Mu en tu tablero. Aparte de los legendarios Moai de la isla de Pascua, el fenómeno de las pirámides es un misterio que podría contener pistas sobre la civilización madre. ¿Cómo se explica que estructuras tan grandiosas se construyan en diferentes partes del mundo siguiendo patrones similares? Muchos dicen que las pirámides fueron construidas por los egipcios, ¿pero es cierto? ¿Cómo es posible que pirámides construidas con miles de años de diferencia por distintas civilizaciones sigan los mismos principios? Eche un vistazo a la Gran Pirámide de Giza, ubicada en Egipto. La estructura está construida con tal meticulosidad que los expertos afirman que está alineada con extrema precisión matemática. Ahora, observe las pirámides de Teotihuacán en México.
Comparten diseños similares a pesar de haber sido construidas miles de años después. Pero esto es lo que menos sorprende. ¿Has visto las pirámides de Shanxi? En China, son más antiguas que las pirámides egipcias, pero siguen un patrón geométrico similar. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fueron construidas realmente por civilizaciones diferentes sin ninguna conexión entre sí? Si es así, ¿cómo podrían civilizaciones distantes construir las mismas estructuras utilizando los mismos principios si estuvieran completamente aisladas? ¿Y si la civilización madre, Mu, fuera el punto que las conectaba a todas? Varias teorías están surgiendo para respaldar esta idea. Una teoría sugiere que los constructores del continente Mu llevaron consigo este conocimiento mientras se extendían por el mundo. A medida que se desplazaban, preservaron los secretos de su civilización perdida en piedra, tablillas de piedra como las descubiertas por James Churchwood. ¿Y si Churchwood no fue el único que encontró esas tablillas? Aunque él habló abiertamente de sus hallazgos, es posible que otros no lo hicieran. Una teoría más interesante sugiere que estas pirámides no eran solo tumbas o templos, sino centros de energía construidos con una forma de tecnología avanzada demasiado compleja para que la comprendamos. ¿Podrían las pirámides ser el último vestigio del continente perdido de Mu? De ser cierto, ¿qué tecnología avanzada utilizaba esta antigua civilización que resultaba incomprensible? ¿Eran siquiera humanos los habitantes de Mu? Prepárense. Están a punto de escuchar algunas de las historias más extrañas sobre el continente de Mu. Te hará cuestionar tus genes y preguntarte si eres 100% humano después de todo. Volvamos atrás a quiénes eran los Mu. ¿Cómo popularizaron Augustus Le Plongeon y James Churchwood? Se decía que el continente Mu fue la primera gran civilización. Es decir, todo el conocimiento humano, la tecnología e incluso la espiritualidad provienen de aquí. Esto explicaría las magníficas estructuras de la isla de Pascua e incluso las pirámides. Pero cuanto más profundizamos, más preguntas surgen. ¿Cómo logró una civilización antigua anterior a Egipto avances tan increíbles? ¿Cómo desarrollaron lenguajes complejos, dominaron la astronomía y construyeron estructuras que la ingeniería moderna aún encuentra difíciles de explicar? No es de extrañar que empezaran a surgir teorías descabelladas. ¿Y si el pueblo de Mu no era humano? Aquí entra en juego la hipótesis de los antiguos astronautas. Esta teoría afirma que seres extraterrestres visitaron la Tierra hace miles de años e interactuaron con los primeros humanos, influyendo en su desarrollo. Noticia de última hora. Esta teoría no es mera especulación. Se han encontrado pruebas en textos antiguos de todo el mundo. Por ejemplo, ¿cómo hablan los sumerios de los Anunnaki? Seres celestiales que descendieron del cielo para crear y guiar a la humanidad, o del Popol Vuh maya, que describe a los dioses celestiales que crearon al hombre de la nada, o hablamos de los Vedas hindúes y sus naves Vimana pilotadas por los dioses. Abundan las historias de contacto con vida extraterrestre. Algunos investigadores sostienen que no se trataba de mitos, sino de visitantes de fuera de nuestro planeta. Si tienen razón, ¿podría Mu haber sido su primer punto de contacto? Los testigos de las tablillas siguen diciendo una cosa. Los habitantes de Mu eran increíblemente avanzados. Se decía que tenían gobernantes divinos, seres sabios con un conocimiento más profundo del que debería poseer una civilización primitiva. Ahora parece que Mu no es solo el hogar de los humanos, sino algo más, una civilización híbrida, tal vez. Pero si esto fuera cierto en cualquier plano, existe una probabilidad espantosa que aguarda a cualquier ser humano dispuesto a explorar esta línea de pensamiento. Algunas teorías sugieren que si los extraterrestres visitaron Mu, tenían un solo objetivo en mente: intervenir con la humanidad. Después de todo, los textos antiguos siguen haciendo referencia a seres divinos como origen de la humanidad o como agentes que la modificaron. Esto podría haber ocurrido mediante el apareamiento entre seres extraterrestres y las primeras civilizaciones. En esta época, los científicos podrían calificar tales asuntos de abominación total debido a su controversia. ¿Y si esta coexistencia también hubiera sido una controversia escandalosa en aquel entonces, tanto que todo el continente tuvo que ser arrasado en una sola noche? Aquí es donde comenzó el verdadero caos. No empezó con el fascinante origen de la civilización Mu ni con James Churchwood, el primer descubridor del que se tiene constancia que escribió las antiguas tablillas. Los historiadores tampoco se escandalizaron cuando las estatuas Moai y las grandes pirámides fueron vinculadas a Mu. Lo que es aún más sorprendente
cuando surgieron teorías sobre un posible apareamiento entre humanos y extraterrestres hace miles de años. La gota que colmó el vaso fue la repentina desaparición de Mu y sus habitantes. Todas las demás teorías y propuestas fueron toleradas, ya que los historiadores no pudieron encontrar pruebas sólidas para refutar las afirmaciones de James Churchwood. Sin embargo, los hallazgos geológicos fueron el principal punto fuerte de los historiadores. Si no existiera ninguna prueba intelectual de tal civilización, seguramente la Tierra no mentiría. ¿Verdad? Lamentablemente, no hay evidencia geológica de un continente hundido en el Pacífico, y así es como concluyeron los científicos. Los geólogos sostienen que los continentes no se hunden así como así, especialmente uno con más de 60 millones de habitantes y una economía próspera. Además, el fondo del Océano Pacífico ha sido cartografiado exhaustivamente. No hay evidencia de una enorme masa de tierra perdida bajo las olas. Incluso la tectónica de placas, que es el proceso por el cual se desplaza la corteza terrestre, hace imposible que un continente tan grande como Mu haya desaparecido repentinamente sin dejar rastro. Luego están las tablillas nacales descubiertas por James Churchwood. Los antiguos registros que él afirmaba contaban la historia de Mu. El problema es que nadie más que Churchwood vio estas tablillas. Él nunca las proporcionó para un análisis secundario. Debido a esto, ningún otro investigador pudo confirmar su existencia. Sin las tablillas, toda la historia de la civilización Mu se basa en una afirmación no verificada. Pero la cosa no termina aquí. Algunos lingüistas también se presentaron para cuestionar la creencia de Churchwood de que Mu fue la civilización madre que influyó en Egipto, Mesopotamia y Mesoamérica. ¿Qué opinan? ¿Y si los idiomas y los principios arquitectónicos de estas diferentes civilizaciones se desarrollaron de forma independiente, dado que no existe evidencia lingüística o genética sólida que los vincule a un origen común en el Pacífico? Esto parece una idea bastante plausible. Pero si Mu nunca existió, ¿por qué tantas culturas tienen historias de una patria perdida engullida por el mar? ¿Hay algún cabo suelto en esta historia? Tal vez sí. Aunque los científicos e historiadores descartan las afirmaciones de Churchwood de que Mu es un continente perdido que fundó la civilización humana, algunos investigadores creen que podría haber una pizca de verdad detrás de la leyenda. Una posibilidad. ¿Y si Mu no fuera un continente, sino una mala interpretación de hechos históricos reales? Tomemos, por ejemplo, la teoría de la masa continental indonesia. Los investigadores sugieren que Mu podría ser la región de Sundaland, una vasta área del sudeste asiático que quedó parcialmente sumergida al final de la última edad de hielo. Esto ocurrió hace unos 12.000 años, aproximadamente en el mismo periodo que describió Churchwood. Otra interpretación errónea deducida por los estudiosos son los escritos que lo iniciaron todo. ¿Recuerdan los escritos mayas descubiertos por Augustus Le Plongeon? Sí. Algunos investigadores creen que Le Plongeon simplemente malinterpretó textos mayas que hacían referencia a un lugar antiguo llamado Mu. ¿Y si esos textos no se referían a un continente perdido, sino a una tierra simbólica diferente? ¿Y qué hay de la extinción de Mu? Churchwood afirmó que el continente perdido desapareció en un evento catastrófico, erupciones volcánicas y terremotos. Dijo, pero ¿y si esta leyenda es el recuerdo de eventos reales? Eventos desastrosos como el hundimiento de Doggerland en Europa o la inundación de Sundaland. Estas explicaciones alternativas sugieren que Mu podría no haber sido un continente perdido, sino una mezcla de diferentes eventos del mundo real y mitos transmitidos de generación en generación. ¿Fue realmente la civilización de Mu la civilización madre de toda la humanidad? ¿Somos herederos de genes de una posible civilización híbrida? Hasta el día de hoy, los científicos carecen de respuestas concretas. Nosotros también. ¿Qué opinas sobre la civilización Mu? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a este canal para ser el primero en ver nuestros próximos videos. Mantengan la mente abierta y hasta que nos volvamos a ver.